Saludos cordiales. Soy la profesora Miguelina Leonardi, actual evaluadora educacional de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Privada del Este de Ciudad Presidente Franco. En esta ocasión, traigo una videoconferencia para abordar el tema de la planificación y la evaluación por competencias. El objetivo es que los docentes de la carrera de medicina cuenten con más herramientas teóricas y prácticas que les permitan optimizar los procesos de elaboración de planes de clase. En tal sentido, me permito compartir pantalla para poder desarrollar las informaciones pertinentes. Primeramente, cabe preguntarnos, ¿para qué enseñamos? La respuesta está que podemos hacer una lluvia de ideas y decir que para transmitir nuestros conocimientos, para que los estudiantes aprendan los contenidos de una materia, para responder a los requerimientos del mercado laboral, para responder a las necesidades de nuestra sociedad. No, es para formar profesionales competentes. En tal sentido, ¿qué significa ser competente? Se es competente cuando se actúa movilizando de forma integrada recursos internos, tales como los conocimientos, los procedimientos y las actitudes. También los recursos externos, como los equipos, las herramientas materiales, etcétera, ante una situación o problema de la vida real, de forma que la misma sea resuelta con idoneidad. A este conjunto de acciones se le llama entonces competencia. Para ello entonces necesitamos desarrollar competencias en nuestros alumnos. Y cuando nos limitamos solamente a desarrollar contenidos conceptuales, definiciones, cúmulo de información, no se está desarrollando dichas competencias. Para ello es que justamente el modelo de educación del siglo XXI apunta al desarrollo integral del ser humano, no solamente en conocer, sino en saber hacer, que son las habilidades, en saber ser, que son justamente las competencias interpersonales, la conducta socioemocional del individuo para saber convivir y en consecuencia aprender a aprender, a que sea un individuo autónomo en la búsqueda de sus propios saberes y por ende aprender a emprender. Entonces, ¿en qué pensamos al escuchar el término competencia? Competir para ganar un concurso, realizar algo que es de nuestra incumbencia y que nos compete. ¿Estar apto para alguna actividad? ¿Eso es ser competente? No, en absoluto. Las competencias son actuaciones integrales ante actividades y problemas del contexto, con idoneidad y compromiso ético, integrando el saber ser, el saber hacer, en una perspectiva de mejora continua. En este contexto, cabe mencionar entonces que para poder aprender a planificar por competencia, no basta solamente con cambiar la redacción de nuestros planes y agregando meramente oraciones que apunten al desarrollo de habilidades y actitudes, sino también poner en práctica eso en aula. Enseñamos para ayudar a desarrollar competencias. ¿Qué se requiere para desarrollar competencias? Desde el enfoque socioformativo complejo, hay que entender que justamente comprende una formación íntegra, entendiendo cómo aprende el ser humano. Y desde una perspectiva de las neurociencias sabemos que solamente se aprende cuando nos emocionamos. Es decir, necesitamos desarrollar clases más motivadoras, clases que desarrollen
principios de un pensamiento sistémico complejo que aborde justamente a la motivación, al asombro, a la curiosidad, al despertar justamente de esa formación integral que apunte como un proyecto ético de vida, más aún tratándose de la carrera de medicina. Que nazca esa pasión por aprender en nuestros alumnos depende mucho del enfoque que dé el educador en sus clases. La actitud del docente en este contexto es crucial para el éxito de la planificación, porque el docente que tiene la actitud de prever, de precaver, de ser proactivo, de anticiparse a los hechos y pensar en sus alumnos, en pensar la manera de cómo entusiasmarlos a aprender, entonces allí está el primer paso para esa formación integral. Lo ideal es, a partir del pensamiento sistémico del docente en esa formación integral, que se generen espacios colaborativos, justamente apuntando a lo que dice ya la teoría del aprendizaje social, del constructivismo social, donde se aborda que las personas aprenden más entre pares, aprendemos unos de otros por un complejo fenómeno llamado neuronas espejo. Aprendemos por imitación. Entonces, debemos generar espacios colaborativos articulados en el contexto de la medicina. Para ello, la facultad apunta al modelo de aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, el famoso ABP, donde se tienen que plantear estudios de caso, desafíos problemáticos del mundo de la medicina, contextualizados a cada materia, a cada objetivo, a cada capacidad que se desee desarrollar. Entonces, a partir de allí, también se tiene que trabajar intrínsecamente ya, no de manera aislada, el compromiso ético del futuro médico, recrear el contexto profesional dentro del ambiente de clase. Se responde entonces de esta manera a los retos del contexto externo presente y futuro para preparar para el cambio constante y la incertidumbre que propone justamente los desafíos de este nuevo siglo. Promueve la inter y transdisciplinariedad a la articulación y la movilización de saberes. ¿Qué significa la interdisciplinariedad? Justamente que no podemos trabajar como islas, debemos trabajar con nuestros pares docentes, debemos integrar las demás materias y que sean realmente correlativas y relacionadas unas con otras, y en función a eso se pueden desarrollar proyectos educativos interdisciplinarios donde los chicos puedan aplicar aquellos saberes aprendidos en clase. Entonces, así tenemos una formación centrada en la práctica metacognitiva, es decir, ese momento, la metacognición es el momento final de todo proceso de clases donde el alumno justamente analiza, se autoevalúa qué aprendió a partir de esa propuesta didáctica que el docente manifestó en clase. Cómo eso impactó sus emociones, cómo él se sintió, cuáles fueron sus fortalezas y debilidades en el proceso, y así promoviendo justamente el aprendizaje autónomo, la autorregulación del propio alumno en su aprendizaje. ¿Qué se quiere? ¿Qué se requiere para desarrollar competencias? Justamente desde el enfoque constructivista, cognitivista, al cual apunta nuestro modelo educativo, justamente se requiere de un currículum como desarrollo de experiencias para preparar, que prepara para resolver problemas de la práctica profesional con idoneidad y ética. En este contexto, nosotros podemos decir que la Facultad de Ciencias Médicas cuenta con un proyecto educativo donde consta el perfil de egreso del futuro médico. Entonces, allí es donde los docentes tienen que ir, abordar, leer, comprender, asimilar y
aplicar a su planificación y ejecución todas las competencias que se quieren desarrollar dentro de las distintas materias. Es un todo sistémico, por eso es importante que todos los docentes para planificar conozcan con exactitud el proyecto académico en el cual se basa la universidad, la Facultad de Medicina. Por eso, para este curso, hemos habilitado un espacio Classroom donde cada uno podrá visualizar allí el modelo pedagógico, el proyecto educativo de la carrera, también el modelo de calidad nacional que propone la ANEAES y por ende, en función a eso, también disponemos de materiales bibliográficos donde ustedes puedan profundizar sus conocimientos de lo que es la educación por competencias, la evaluación por competencias en especial, y por ende les facilitamos estructuras, plantillas en las que pueden ya ir elaborando sus planes en función a esta propuesta. Muy bien. Entonces, necesitamos para eso en la formación de los futuros médicos que se responda a los problemas de la práctica profesional y el medio en el cual se van a desempeñar los futuros médicos. La educación tiene que estar vinculada a la ética y a la responsabilidad personal y social del alumno, a una educación íntegra, justamente donde se pueda respetar los tres saberes y promover la y la transdisciplinariedad. Bueno, de esta manera entonces estuve explicando a grandes rasgos lo que es una competencia, qué es la educación por competencias en la universidad y para qué sirve. Ahora bien, hablando de lo que se refiere a la planificación, a los docentes que tuvieron la oportunidad de estar en la clase presencial, hemos presentado este PowerPoint donde hablamos de lo que es planificar en un contexto por competencia. Primeramente, cabe reflexionar sobre la premisa: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Si nosotros creemos que planificamos muy bien en el 2021, y consideramos que ese plan ya es suficiente para el 2022 y lo volvemos a copiar y pegar simplemente cambiando la fecha, estamos obrando mal. ¿Por qué? Porque el contexto, la realidad de los estudiantes en el 2020 y en el 2021 fue muy distinta a lo que fue el 2022 y por ende el 2023 es mucho más desafiante. Entonces, para poder planificar con eficacia, eficiencia y pertinencia en el 2023, tenemos que partir del diagnóstico inicial de cómo están nuestros estudiantes y cuáles son sus necesidades de aprendizaje. Y únicamente a partir de allí, sí podemos poner en marcha, en consecuencia, un plan de acción para poder satisfacer dichas necesidades. Hay que entender, y esto es llover sobre mojado, pero no está de más repetir que la planificación y la evaluación son procesos fundamentales que forman parte de la práctica educativa. Los mismos facilitan las tomas de decisiones antes, durante y al finalizar la intervención pedagógica. La planificación sirve para responder justamente qué es, cómo debo hacer, dónde debo hacer, para qué debo hacer, cuándo y con qué herramientas. Entonces, planificar es el proceso de organizar nuestra práctica educativa, en el cual se articulan dichas competencias con los contenidos, las opciones metodológicas, las estrategias educativas, los textos que se van a utilizar, los materiales y la evaluación para secuenciar las actividades a realizar. Muy importante entender esto porque anteriormente se daba mucho énfasis en el contenido, pero sin pensar en el modelo de persona o el modelo profesional que se quería formar. Ahora no.
se tiene pensado qué tipo de profesionales queremos formar y en función a ese modelo, a ese prototipo, es que se piensan los contenidos y se articulan con las estrategias educativas que se asuman en clase. Entonces, para que nuestra planificación sea exitosa, necesariamente debemos, 1, diagnosticar, 2, identificar, 3, programar, 4, ejecutar la acción y por último, quinto, evaluar. No obstante, desde una perspectiva de la evaluación por competencias, la evaluación no tiene que ser un fin, sino un medio. Y la evaluación no solamente se hace al final del proceso, evaluando el producto, sino durante el proceso. El modelo de evaluación que proponemos es la evaluación formativa, que parte de la evaluación diagnóstica se hace durante y a lo largo del proceso para que el docente tenga un feedback de cómo va el proceso de enseñanza-aprendizaje, si los alumnos logran o no acompañar todas las actividades y, lógicamente, después se retroalimenta todo lo que se desarrolló y se evalúa aplicando distintos medios. No solamente el examen, la prueba escrita o los test estandarizados de selección múltiple, sino que se pueden evaluar de distintas maneras, aplicando distintas estrategias. De hecho, en su momento, en su apartado, vamos a ir desarrollando también las distintas estrategias, técnicas, instrumentos que se pueden utilizar para evaluar. Bueno, para diagnosticar debemos conocer a nuestros alumnos. Para identificar debemos conocer muy bien las competencias que desea desarrollar nuestro proyecto educativo, por ende conocer en profundidad el programa de la materia, no limitarse solamente a lo que dice el programa, también se puede darle siempre un valor agregado si el docente ve la necesidad de agregar conceptos, de renovar bibliografía, eso lo puede hacer. Tiene hasta un 20-25% de posibilidad de introducir nuevas capacidades a su programa. En función de eso, distribuirlo eso, programar eso en un plan semestral, en un plan anual y por ende eso se tiene que visualizar en los planes diarios, es decir, en el accionar de cada clase. No tiene que ser un documento solamente como formalidad para completar la foja del docente, sino que tiene que ser una herramienta que le sirva para el docente, hecha por el docente para ejecutar eficazmente su trabajo. Entonces, a eso se refiere ejecutar la acción, que no se quede solamente en el texto, sino que sea aplicable en la praxis diaria. Entonces, volviendo a hacer hincapié, la planificación por competencias permite al docente adecuar las actividades formativas al tiempo del aprendizaje disponible, tomando como referente básico las capacidades de aprendizaje de su alumnado y superando la visión de los contenidos disciplinares o por las asignaturas del propio currículum para programar, enseñar, evaluar de forma integrada. Es decir, respetando la transversalidad y la interdisciplinariedad de forma natural en la que se presentan los saberes en la realidad. ¿Qué me gustaría que aprendan mis estudiantes? Es la pregunta que todo docente debe plantearse. ¿Qué debe saber, hacer y sentir mi estudiante? Se responde con las competencias e indicadores de logro. ¿Qué debo hacer yo para ayudarle a lograr esa competencia y ese indicador? Ahí entonces tengo que innovar en mi metodología, en mis estrategias, en las actividades que propongo, en los recursos que empleo y el tiempo que necesito. ¿Cómo voy a determinar el nivel de logro esperado por cada estudiante? Teniendo en cuenta las técnicas e instrumentos de evaluación que propone la visión constructivista. Hoy día tenemos un sinfín de recursos. Primeramente, no solamente el examen de selección múltiple, como ya bien dije, sirve para evaluar. También puedo optar por hacer juegos, por pedir que hagan ensayos, por pedir que hagan investigaciones, por lanzarle casos clínicos, problemas
que ellos puedan resolver entre pares, en grupos. Puedo pedirle trabajos prácticos, puedo hacer actividades de extensión, puedo pedirles que ellos hagan control de lectura, que hagan mapas mentales, que hagan esquemas, puedo pedirles que ellos hagan una simulación. Es decir, todo ello ya existe en la facultad, ya está como propuesta, ya están los espacios para su aplicación. Simplemente ya cabe a cada docente planificar para explorar los recursos que ya le da la facultad. ¿Qué tener en cuenta? Muy bien, como ya he dicho, vuelvo a hacer hincapié. Casos prácticos de diferentes escenarios de la práctica educativa, teoría relativa a la temática, propuesta de aplicación en aula o ámbito de trabajo, la simulación, la autoevaluación, la reflexión personal sobre el propio quehacer en aula, las indicaciones, las sugerencias, los ejemplos para desarrollar la práctica real, recoger evidencia y compartirla con otros colegas. Para ello, la facultad justamente propone laboratorios modernos, con infraestructura de primera. Tenemos las clases teóricas en espacios acondicionados para el efecto. Tenemos conectividad, tenemos una plataforma moderna, el Moodle, con todos los recursos que nos da la posibilidad de evaluar en forma sincrónica y asincrónica a nuestros alumnos. Tenemos también todo un equipo técnico pedagógico predispuesto a ayudar, a dar soporte a los docentes para que puedan realmente ejecutar todas estas propuestas. Y asimismo también tenemos los distintos talleres de capacitación, los círculos de aprendizaje como lugares donde también los docentes pueden realizar sus propuestas para la mejora continua. Muy bien, haciendo una metacognición entonces del concepto de competencia, les presento este mapa mental. La competencia constituye un conjunto de capacidades, de habilidades, de actitudes que sirven para que el alumno pueda explorar el saber ser, el saber conocer, el saber hacer. Y básicamente que esto tiene que estar planteado para distintos escenarios, integrando justamente con las actuaciones integrales de que los docentes proponen. ¿Para qué esto? Para poder identificar, analizar y resolver problemas en el contexto. De esta manera, entonces, cierro esta primera parte de lo que es la planificación para luego hacer una segunda entrega, un segundo video que va a ser el que habla de la evaluación. Muy bien, haciendo la metacognición, la planificación te permite, señor profesor, tomar en cuenta todo lo que necesita para que tus estudiantes desarrollen las competencias y aprendizaje esperados en un tiempo y espacio determinado. Cuando planificas cada momento de la rutina de tu clase, apuntas a lo siguiente: a mejorar tu calidad educativa, es un aporte al logro de la visión y misión de la institución de manera compartida, promueve la motivación y participación activa de los estudiantes, mejora la comunicación, el trabajo en equipo, el aprendizaje colaborativo, por ende las habilidades blandas de los estudiantes, como la empatía, el saber escuchar, el tener resiliencia, el tener respeto hacia la opinión ajena, mejora tu gestión en cuanto a los recursos y el tiempo, y optimiza el seguimiento y control de los indicadores del logro. Asimismo, ayuda a optimizar la evaluación de los aprendizajes de cada estudiante del grupo, permite la implementación de metodologías y estrategias diversas y apropiadas a las necesidades de cada estudiante, secuencia las actividades a realizar con coherencia con los logros deseados. Por ende, esto reduce la improvisación y da coherencia a todo el trabajo con el proyecto educativo. Muchos me dirán, en este punto quisiera hacer hincapié en la improvisación. Dice, pero a veces lo improvisado sale mejor. Ojo, cuando tienes bien planificado, cuando ya sabes, cuando ya te apropiaste del currículum, de la carrera, del programa de estudios, cuando ya sos un docente avesado, entrenado,
puedes improvisar porque ya la mente te permite secuenciar, traer información, generar nuevas estrategias en base a la necesidad de cada momento. Pero si no tienes un plan, generalmente también se reduce tus posibilidades de improvisación. Muy bien, de esta manera entonces termino esta primera parte. Voy a hacer una segunda entrega teórica de lo que es la evaluación por competencias. Estoy muy contenta de que hayan llegado hasta el final de este video y espero les sea de mucha utilidad para comprender mejor todo lo que se refiere a este concepto, la educación por competencias en la universidad.